Hola, bienvenidos a su clase de química correspondiente a primero medio, quien les habla su profesora Daliana Pérez Miranda. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es reconocer y clasificar los compuestos inorgánicos a partir de su estructura y composición. Como vimos en la clase pasada, ya hicimos un breve repaso o inicio de lo que sería esa nomenclatura química, esas normas para poder generar un nombre a ese elemento o a ese compuesto. En este caso, para recordar un poco, teníamos aquellos que estaban formados por hidrógeno, aquellos que estaban formados por oxígeno, aquellos que estaban formados por 2 elementos, aquellos que estaban formados por 3 elementos, y de acuerdo allí también variaba su nombre. Hicimos una actividad donde se permitía identificar. Entonces ya hoy vamos a poder identificar el nombre y qué es lo que se utiliza para poder nombrar. Comenzamos. Cuando hablamos de nomenclatura inorgánica ya sabemos qué es nombrar compuestos. Para recordar un poco, pues tenemos los compuestos binarios, que son aquellos que están formados por 2 elementos. 1, 2, aluminio, oxígeno. Y los compuestos terciarios, que son los que están compuestos unidos por 3 elementos. En este caso tendríamos hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, binarios, 2. Terciarios, 3. Es necesario que tengan bien clara esta parte. En este momento vamos a nombrar o a saber nombrar esos compuestos binarios. Primero, ya luego en la clase siguiente empezaremos a nombrar esos compuestos terciarios. Acá, cuando recordamos los compuestos binarios, tenemos los oxigenados, que son aquellos que están formados por 2, recuerden que estamos en los binarios, 2, y uno de sus elementos es el oxígeno. Y es el último elemento. Por ejemplo, si yo tuviera el oxígeno de este lado, ya no fuera oxigenado. El oxigenado siempre está formado por un metal o un no metal unido a un oxígeno. Y el metal o no metal siempre va de primero. Ya luego iría el oxígeno. Luego tendríamos los hidrogenados, como su nombre lo indica, es que están formados por hidrógeno. Tenemos de este lado un metal o un no metal y luego de aquí tendríamos un hidrógeno. Y luego tendríamos las sales binarias, que es un metal y un no metal unidos. En este caso, pues, vemos la presencia ni del oxígeno ni del hidrógeno. Simplemente elementos metales o no metales. Ahora bien, empezamos a ver cómo se nombran esos oxigenados. Y para eso tenemos claro, o debemos tener claro, la tabla periódica de los elementos. Para la actividad del día de hoy necesitamos tener la tabla periódica de los elementos. Igual voy a dejar un rato acá esto para que ustedes puedan tener la oportunidad de darle un print o un pantallazo, en este caso, y puedan tener la tabla periódica. También pueden descargarla de internet o pueden verla en su libro de química de primero medio en la página 210. Acá igual tenemos que saber identificar cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Por ejemplo, aquí me dice que los metales son aquellos que están en color azul. Entonces, los no metales son los que están en color azul. Todos los demás que me salen diversos colores son metales. Hay otros que son halógenos, otros que son gases nobles, pero vamos a ver, de acuerdo a la tabla periódica que tengamos, nos vamos a fijar en esa lectura o en esa leyenda de acuerdo a los colores. Y ya yo podría identificar cuáles son los no metales y los metales. Ok, entonces, cuando yo digo compuestos binarios oxigenados, son aquellos que están constituidos por un elemento metálico o no metálico y un oxígeno. Los químicos llaman a estos compuestos óxidos o oxigenados, puede ser también. En este caso, los óxidos pueden ser básicos o pueden ser ácidos, y es de acuerdo a el elemento que se le va a unir, si es metálico o no. En este caso, cuando hablamos de óxidos básicos, es cuando tenemos a un metal, es decir, cualquiera de estos que tenemos acá, unido a un oxígeno, donde la fórmula general sería primero el metal y luego el oxígeno. X y Y vendrían siendo las valencias que ellos van a tener. Y cuando hablamos de óxidos ácidos es porque está unido a un no metal, es decir, a cualquiera de estos azules que tenemos acá.
Acá entonces tenemos que la fórmula general es igual, es exactamente igual, pero uno está unido con un metal y el otro está unido con un no metal. Esto tampoco varía para su nombre. ¿Cómo nombramos los óxidos? Cuando vamos a nombrar los óxidos, estamos claros que siempre viene primero el no metal y luego viene el óxido. Pero para nombrarlos, primero debemos colocar la palabra óxido de, ir seguido del nombre del metal o el no metal que lo acompaña. En este caso, tenemos AlO3, tenemos que es óxido de, siempre hay que colocar óxido de primero, y luego vemos cuál es el nombre del elemento, en este caso es aluminio, sería óxido de aluminio. Si nos vamos a otro ejemplo, tenemos óxido de, buscaríamos este metal en este caso, vamos a ver, y está acá, me indica que es un metal, y entonces óxido de sodio. Siempre, siempre cuando veamos un óxido, es decir, primero un elemento metal o no metal más un oxígeno, al nombrarlo debemos colocar primero óxido de y luego el nombre del que lo acompaña. Óxido de aluminio, óxido de sodio y aquí óxido de, nos vamos a la tabla periódica, buscamos quién es Hg y vemos que es mercurio. Entonces su nombre sería óxido de mercurio. Acá, a diferencia de los hidrogenados están compuestos por un hidrógeno y un metal o no metal. En este caso pueden ser metálicos o pueden ser no metálicos. Y todo va a variar de acuerdo a si es metal o si es no metal el acompañante del hidrógeno. En este caso también tenemos los hidrácidos, pero solamente vamos a aprender a esto. Luego ya la clase siguiente nos vamos a un poco más complejo, que es un no metal del grupo 6 al grupo 7 más un hidrógeno. Aquí cuando me hablan del grupo 6 a 7, estamos hablando de esta parte de la tabla periódica. Grupo 6 o grupo 7. En este caso, acá vemos que los grupos son los que están de izquierda a derecha y entonces él me dice grupo 6 y grupo 7. Es decir, que los que se unen con el hidrógeno son cualquiera de estos que están aquí en este grupo. Continuamos. Y la valencia. ¿Cómo nombramos los hidrogenados? A diferencia de los oxigenados que se le colocan óxido de, en este caso vamos a colocar la palabra hidruro de, el nombre del metal o el no metal. Entonces tenemos acá hidrógeno y un metal o un no metal. Ponemos hidruro de y nos vamos a buscar este símbolo en la tabla periódica y colocaríamos magnesio. Acá hidruro de, nos vamos a buscar esto y sería hierro. Acá hidruro de calcio. Entonces, todo va a depender del elemento que tengamos al lado. Si es un oxígeno, óxido de. Si es un hidrógeno, hidrógeno, hidruro de. Nos vamos ahora a las sales binarias. Las sales binarias se componen de un elemento metálico y de otro no metálico. Del grupo 6 al 7. O sea, siempre va a estar en estos dos. Su fórmula general es, o sea, primero este va a ser el metal y luego va a ser el no metal. La valencia del no metal es 1 para el grupo del 7 y 2 para el grupo del 6, y es la valencia del metal. En este caso esto es para efectos de nombrarlo. Ok, entonces acá no tenemos ni oxígeno ni tenemos hidrógeno, tenemos simplemente dos elementos que pueden ser metales y no metales. Acá entonces tenemos un FeS, esto es un hierro y la S es azufre. Si nos vamos a la tabla periódica, tenemos Fe, que es un metal, y S corresponde a un no metal. ¿Cómo se nombran las sales binarias? Primero se coloca el nombre del no metal seguido del sufijo uro. Entonces, en este caso, el no metal siempre va de segundo. Primero el metal y luego el no metal. Este sería sulfuro de hierro. O también, porque sulfuro se le consigue en algunas tablas periódicas. En otras tablas periódicas se consigue como azufre. En este caso sería azufruro de hierro. Acá el siguiente, nos vamos con flúor y aluminio. Entonces tenemos que escribir el nombre del no metal seguido del sufijo uro. Entonces sería fluoruro de, el nombre del metal, aluminio. Acá tenemos bromo y tenemos
potasio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bromuro, o sea, el nombre de este más el sufijo uro de potasio. Ok, entonces ya con esto terminaríamos lo que sería el contenido de hoy. Vamos a ver la actividad. La actividad en este caso va a tener 2 semanas para realizar. Ya, la actividad número 7 del día de hoy, vamos a tener 2 semanas para entregarla. Plazo de entrega 16 de junio, la pueden hacer en su cuaderno y tomar fotos y enviarlas al correo o descargan el documento, lo llenan y lo vuelven a enviar a la plataforma. En este caso, pues hoy vamos a reconocer y clasificar los compuestos inorgánicos a partir de su estructura y composición. Es la parte 2, ya conocemos que la parte inicial la hicimos la semana pasada. Aquí vamos a tener cierta teoría, para lo cual necesitamos la tabla periódica. Aquí me indica, para la realización necesitas la tabla periódica. En caso de no tenerla, puedes descargarla o utilizar la que está en el libro. También pueden darle un pantallazo a la que está en la presentación. Primero, ¿cuál es el símbolo químico del oxígeno? Nos vamos a la tabla periódica y buscamos el oxígeno y colocamos el símbolo. ¿Cuál es el símbolo químico del hidrógeno? Entonces ahí buscamos la tabla periódica, en caso de que no lo sepamos, y colocamos. Ahí vamos a colocar simplemente la letra con que simbolizamos el oxígeno y el hidrógeno. ¿Qué información me proporciona una fórmula química? Cuando yo veo una fórmula química, ¿qué me dice? Eso lo vimos en la clase pasada. De igual manera también lo repasamos aquí, o sea, si yo veo CO2, ahí me está indicando que está compuesta por 2 elementos, el C que es carbono y el O que es oxígeno. Ahora de ahí entonces ustedes de acuerdo a la clase responden acá. Ahora, de acuerdo a la fórmula química, indica qué elementos lo componen. Tenemos 2 ejemplos. Primero, C6H12O6. Aquí solo me están pidiendo que yo diga cuáles son los elementos que lo componen. Entonces, yo aquí veo una C, me voy a la tabla periódica y veo que es carbono. Lo escribo. Me veo una H y es hidrógeno y veo la O y es oxígeno. Entonces, yo voy respondiendo de acuerdo a los elementos que yo voy observando. El segundo ejemplo, tengo un CO2, entonces tengo carbono y oxígeno. Siguiente pregunta. De ahí vamos haciéndolo con cada una de estas fórmulas. ¿Qué elementos tienen y lo colocamos allí? Luego, clasifica los siguientes compuestos de acuerdo a su fórmula química. Con una X, indica si es oxigenado, hidrogenado o sal binario. Ya sabemos que cuando es oxigenado tiene una O, cuando es hidrogenado tiene una H, y cuando es una sal binaria tiene un elemento metal y uno no metal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el primero, que es el primer ejemplo, tiene un carbono y tiene una H, entonces eso quiere decir que es hidrogenado. El segundo, veo Br y Cl, no veo ni oxígeno ni hidrógeno por ningún lado, esto quiere decir que es un sal binario. Entonces así voy respondiendo cada uno. Y la última parte es una actividad súper sencilla, es indicar de acuerdo al nombre del compuesto qué tipo de clasificación tiene, si es oxigenado, hidrogenado o sales binarias. En este caso tenemos el primero, me dice que es cloruro de hierro. ¿Qué me dicen lo que vimos en la clase de hoy? Que cuando es una sal binaria es el nombre del no metal terminado con el sufijo uro, seguida por el nombre del metal. Entonces, esto quiere decir que esto es una sal binaria. Ahora me voy con el siguiente ejemplo. Me dice óxido de magnesio. Cuando yo vi los oxigenados, me dijo que siempre los oxigenados tenían que comenzar con óxido de, y por ende es un oxigenado. Y así me voy con cada uno de estos. La actividad, chicos, es súper sencilla, así que cualquier cosa que tengan, cualquier pregunta, háganla al correo. No tengo ningún problema en contestar la hora que me lo envíen, así que por favor pónganse igual al día con las tareas anteriores, que todavía hay oportunidad. En caso de que la plataforma no lo acepte, envíenmelo a mi correo electrónico.